Ahora, ¿qué es la escuela keynesiana? La escuela keynesiana es una teoría económica que va a tener como representante justamente a John Maynard Keynes, que va a desarrollarse durante el siglo XX. Ahora, ¿qué nos va a decir esta teoría o qué nos dice sobre la escuela keynesiana sobre esto? Nos va a decir que afirma que el Estado debe de intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Poniendo el ejemplo el de la pandemia o la del COVID-19 o como tal se sabe la de la crisis del 29. Va a defender que el mercado no se va a regular de forma natural porque los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. La teoría keynesiana aboga por el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada y también incrementando así la inversión, el empleo y la producción. Bien, ahora, ¿quién fue Keynes? Es uno de los economistas más relevantes de la historia y es el más importante del siglo XX. Va a recibir desde joven una minuciosa educación, va profundizándolo en la materia económica por consejo de su tutor Alfred Marshall. También fue un sobresaliente inversor que gestionó el fondo de inversión de la Universidad de Cambridge. Keynes también centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos. La conocida crisis de 1929 fue una gran crisis financiera que se desarrolló durante la década de 1930, años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Esta fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Esta se extendió rápidamente en casi todos los países del mundo. Tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo en que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales y las políticas que utilizó Keynes para esta crisis fue la política económica. Bueno, él pensaba que era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía y la mejor manera de utilizar esta demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. La política keynesiana se basa en el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda, o sea, aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y de tal manera regular la economía aumentando la producción, la inversión y el empleo.